Muy buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy es, hoy es ya la última clase. Hoy día terminamos con lo último que nos queda por hablar, por estudiar y luego vamos a dar el tiempo a aquellos todavía que le faltan entregar el parcial, el examen final de la materia. Entonces ya vamos a dar también un tiempito más ahí para que puedan ir avanzando. Bien, hemos empezado a hablar acerca de algunas características que tiene que tener el director de culto, el que dirige, el que está al frente, aquellos que alaban, guían al pueblo, y hemos hablado de las primeras tres características, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando de ello, de eso, para ir comprendiendo y tomar en cuenta en nuestras iglesias, en los liderazgos también de quienes están al frente dirigiendo, para que así podamos cumplir con lo que el Señor nos manda en su palabra. Vamos a compartir la pantalla. Bien, a ver, ¿quién se acuerda de los primeros tres que vimos ayer? ¿Cuáles hablamos anoche? Tenemos la naturalidad, madurez. Ajá. La prontitud. La prontitud, ¿no? O la puntualidad, La ¿no? puntualidad. Puntualidad o la prontitud. Esos tres hemos visto anoche, que es muy importante de quien está al frente, ¿no? Que sea puntual es importante, si no, quien comienza a veces, ¿no? Porque hemos dicho que tiene que ser un planear anticipadamente que lleve y dé gloria al Señor, todo en orden, que todos logremos cumplir de acuerdo a lo que cada uno tiene como ministerio, como dones, ¿no? Dentro de la iglesia del Señor. Y también no perder de vista la naturalidad que tiene que tener sin imitar a nadie, sin caer en eso de copiar a otros. ¿M? Uno aprende, sí, pero no hay necesidad de estar copiando, ¿no? Ni la oración del pastor, ni cómo habla el pastor, ni cómo se expresa o cómo se mueve también, porque también hay muchas veces algunos copian, ¿no? Y también la madurez, muy importante, la madurez espiritual que tiene que tener quien está al frente, dirigiendo, guiando al pueblo a a una adoración a nuestro Señor, ¿no? El culto que tiene que ser eh, de acuerdo a lo que el Señor nos ha ido enseñando en este tiempo, ¿no? Con corazón sincero, agradecido, con un corazón rendido a Él, con una entrega total, sometimiento total al Señor de espíritu, alma, cuerpo, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo, 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 todo. ¿Ya? La cuarta que vamos a ver nos habla acerca de la sensibilidad espiritual. El líder, el que dirige el culto, tiene que tener un oído sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu es quien dirige. Cuando el director, cuando el encargado se mueve de acuerdo a los impulsos, a la guía del Espíritu Santo, ¿sí? La importancia de que el que guía y el que dirige, el que está al frente en el culto, en la iglesia, en el servicio, tiene que tener esta sensibilidad espiritual, de poder dirigir de acuerdo a lo que se necesita en ese momento. Porque hay situaciones, miren, hay situaciones en las que, ¿quién es el que conoce qué necesita la iglesia? ¿Quién es el que conoce? ¿Quién es el que nos conoce? ¿Quién es el que sabe cómo hemos ido? ¿Cómo estamos? Si no, el Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo cuando guía,
cuando dirige, y aquellos y los que predicamos también, los que enseñamos, cuando tenemos un oído sensible, una sensibilidad espiritual a la guía del Espíritu Santo, vamos a hablar y a decir lo que está necesitando el pueblo del Señor. Y aquí es muy importante que entendamos de que todo lo que sucede ahí tiene que estar alineado al Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que estar alineado al Espíritu Santo, por, porque Él es el único motivo en el que estamos ahí, es la única razón que estamos en ese lugar. Y por Él nos reunimos, ¿sí? Por Él nos reunimos. No es por gustarle a alguien, no es por agradar a alguien, no es por caerle bien a alguien, sino es porque entendemos y comprendemos que Él se merece toda alabanza, toda adoración de parte nuestra. Y esta sensibilidad también hace que nosotros podamos entender y comprender a nuestros hermanos, ¿sí? A nuestros hermanos. Poder ver qué es lo que está sucediendo dentro dentro del servicio. Ustedes han visto a veces, y a ver, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de aquellos que dirigen y están al frente? ¿Tenemos que cerrar los ojos, sí o no? De los que dirigen. ¿Qué piensa usted? ¿El que dirige, el que guía, tiene que tener el ojo cerrado, sí o no? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, Yo creo que depende del momento en que él está dirigiendo, porque si usted va a estar dirigiendo, tiene que estar con ojos abiertos para ver el movimiento del pueblo de Dios, si hay que darle, o sea, como le decía yo, la empatía, ¿no? Hacer que ese pueblo se sienta cómodo, porque hay veces que los hermanos que dirigen son muy secos y también contagian la alegría o el aburrimiento al pueblo. Entonces, yo creo que debería estar, pues, así como le digo, depende de la situación, porque hay momentos en que usted también necesita cerrar los ojos. Eso ya, sería. ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Buenas noches, pastora. Y también yo también pienso el que está dirigiendo tiene que estar directamente con él, mucha reverencia, mucho, digamos, conexión en el Señor, que a través de su, que está alabando, que el pueblo sienta la presencia de Dios, ¿no? Eso yo siento en la manera del dirigir el culto. Ya, a ver, ¿alguien más? Buenas noches, pastor. Depende, ¿no? Ajá, Como dice, el que dirige o sea, los demás estamos observando, ¿no? Depende de su corazón. Si su corazón está así enteramente consagrado a Dios, si el Espíritu le guía, entonces, hermano, no, o sea, no va a estar, digamos, no mirando, sino que el Espíritu lo va a guiar y capaz no, va a cerrar los ojos y se va a entregar, como dice, no, a lleno a Dios. Por eso digo, depende del corazón. Si nuestro corazón está, como se dice, constituye humillado, entonces no hay, digamos, esa necesidad de que si el hermano nos cierra o si cierra el ojo o cómo está. Pero por eso le digo, pastor, depende de cómo ya, está uno, el líder, ¿no? O quién ujú, va a dirigir, pastor. ya, a ver, otra persona más, ¿qué piensan? Pastor, en mi opinión, son de ambas partes, ¿no? No solo es parte del líder o del que está ministrando o está dirigiendo el culto, también hace mucho el receptor. Si el receptor está con el mismo, o sea, están unánimes en un solo espíritu y ellos tienen ese sentir de alabar y de adorar, todo se va a fluir en uno solo. Pero si está desconectado el pueblo totalmente,
no va a haber esa conexión, por más que el líder esté ahí alabando, esté ministrando y demás. O sea, como dice en la palabra, no muchos lo van a ver como loco. ¿Qué está haciendo ese? ¿Y cómo se atreve a hacer eso? Entonces, hay eso, ¿no? De que puede ser que el receptor no esté en la misma conexión de espíritu como está el que está dirigiendo. Y evidentemente se ve también esa falta de conexión con el Espíritu Santo, el que está dirigiendo, porque muchas veces uno está orando, el pueblo sigue orando y el liderazgo, o el que está ahí dirigiendo, lo corta, muy seco. Entonces, no hay, digamos, esa comunión o ese sentir de decir, esto es guiado a través del Espíritu Santo, ¿no? Esa sería mi opinión, pastor. ¿Ya? Pastor, buenas noches. Mi opinión es, pastor, el director tiene que estar animando con los textos bíblicos, ordenar, que no estén correteando los niños o que no estén conversando. Entonces, entrar unánimes y ordenar así para que reciban todos la palabra del Señor que compartir el pastor, ¿no? Pero también el director tiene que saber de la palabra, nada más, pastor. Ya. Bien. Es muy importante que el director de culto no sea parte de lo que está sucediendo en el lugar, porque para eso él está ahí, ¿no? No es que va a cerrar el ojo y qué pasa en la congregación, no sabe muchas veces, porque ha pasado, ¿eh? Ha pasado que se va el director de culto y en la iglesia no hay quien nos anime, quien les diga qué es lo que sigue. Y mire, me ha pasado algunas veces de que el director de culto y después supimos de que había estado en pecado, que él se tiró a arrodillarse, a llorar y toda la iglesia quedó ahí, ¿eh? No había quien, claro, era el director, no había quien dirija, todos los músicos, los mismos que estaban ahí quedaron en shot, ahí quedaron porque, ¿y ahora? Y ellos seguían tocando la canción, pero había sido de que el que estaba al frente dirigiendo había estado en pecado. Entonces lo que sucedió ahí fue que él se apartó de lo que sucedía, de lo que tenía que hacer. Por eso la pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Y las características que estamos viendo de saber de que tiene que tener madurez y también tiene que tener una sensibilidad espiritual, una empatía con lo que está sucediendo dentro de la congregación. No puede, como dijeron ustedes, habrá momentos en los que al orar va a cerrar los ojos, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Él es el que está dirigiendo. Y bien dijo la hermana Itma también, a veces, lo corta. El pueblo está adorando, el pueblo está en un momento bien y que el director, bueno, hermano, se acabó. Y por eso la sensibilidad espiritual, ¿sí? La sensibilidad espiritual. Inciso E, la humildad genuina, mire, el que dirige o aquellos que están dirigiendo los cultos como directores, tienen que ocultarse detrás de la cruz de Cristo, ¿m? En humildad. Porque si no, ustedes saben de que el orgullo que hace en nosotros nos saca, ¿eh? El orgullo nos saca. Y ya pues ahí se rompe la esfera espiritual de alguien que anda con orgullo, que está al frente con orgullo. ¿M? Y la iglesia también entra en una esfera rara, como decíamos ayer. Hay peligro cuando no estamos, ¿no?, en situaciones bíblicos de poder estar en unión, en unidad, en comunión,
pero también la situación del que dirige, ¿no? Esa humildad genuina delante del Señor. Porque si no, ¿qué es lo que sucede con el que guía o con el que dirige? Él, él se proyecta como el que él lo ha logrado y lo está haciendo, ¿no? Y la situación aquí es que ¿quién mueve la iglesia? ¿Quién bendice la iglesia? Es el Espíritu Santo. Y recordemos, no olvidemos el ejemplo. El diablo antes de ser diablo, ¿qué fue? ¿Qué fue antes de ser diablo? Antes de ser enemigo de Dios. Fue un ángel, ¿sí? Fue un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué fue expulsado del lugar de privilegio que tenía? ¿Por qué? Porque quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, como seres humanos, también puede ser que muchos de nosotros estemos luchando con esto. Estemos luchando con esto. Tal vez alguien dirá, no, no, yo no lucho con esto. Bien, si no lucha. Pero eh, entre un 70 y un 80% de gente que es líder y que está al frente, lucha con esta situación de sentir que él es, ¿no? Que las cosas suceden por él. Y esto es muy importante de tener en cuenta la humildad. La humildad. Si estamos al frente, si somos directores, si somos líderes, agradezcámosles al Señor y siempre vayamos ocultos detrás de la cruz, ¿no? Señor, aquí estoy, eres tú. Señor, es tu iglesia, es tu pueblo, eres tú quien te mueves en medio de tu pueblo. Entonces ahí la importancia de la humildad de cada uno de aquellos que estamos al frente. Y algo que tiene que haber es la preparación antes del culto. Ustedes bien dijeron ayer y hablamos acerca de la puntualidad, ¿no? Del que dirige, del que es el coordinador, del que está al frente. Eh, pero ese llegar también tiene que ser para orar, para orar. Bien, si bien solo, no olvidemos también de que no solamente es el que canta, el que dirige, el director de culto, también quienes están ahí, están los músicos, ¿sí? Están los músicos, están aquellos que también con los instrumentos están alabando y adorando al Señor. Y ahí la importancia de poder orar antes del culto. El que dirige siempre tiene que pasar tiempo en oración. Siempre tiene que pasar tiempo en oración. Y esto es importante, ¿no? Si bien hay líderes que son de alabanza y adoración eh, y se les encarga a ellos para que puedan realizarlo, todos debemos tener un corazón entregado al Señor para que Él pueda llevar adelante el culto, ¿no? De acuerdo a sus planes, a lo que necesita la congregación, necesita la iglesia. Entonces no olvidemos también este punto importante, orar, orar antes del culto. La dedicación suficiente en tiempo a la adoración, ¿sí? Es muy importante. Bien, hermana Irma dijo ahí, ¿no? Muchas veces se corta esto, se corta. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que tener una sensibilidad, hay que mirar cómo está el pueblo, cómo está sucediendo, cómo está llevando la iglesia y darle el tiempo necesario para poder cumplir con el tiempo que la gente está teniendo con Dios. Ojo, vamos ahí porque todos necesitamos de Dios. Todos, todos necesitamos de Dios. Unos con una situación, otros con otra situación, otros con otros problemas, distintos, pero todos necesitados de Dios. Todos necesitados de Dios. Y ahí es la importancia de quien está al frente, poder seguir, ¿no? Que siga la adoración. Si ve a algunos hermanos que se quebrantaron, que están en ese tiempo de ponerse tal vez a cuenta con Dios, otros entregándole su problema, otros tal vez agradeciéndole porque le sucedió algo, entender eso en el pueblo.
darle el tiempo necesario. ¿Mm? Y para eso hay que estar mirando, para eso hay que tener sensibilidad, hay que tener empatía, mirar lo que sucede en el pueblo y no cortar, no cortar esa situación de poder dejar que el pueblo alabe y que el pueblo adore. Muchas veces pasa esto, ¿no? Porque hay un tiempo, digamos, hay un tiempo. Y el tiempo dentro de las congregaciones, si bien nosotros se establece algún momento, algún tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es otro, ¿no? Y Él mueve los corazones y quebranta muchas veces los corazones. Y ante eso, ¿qué podemos hacer como seres humanos? Nada. Entonces hay que dar el tiempo suficiente para que la gente pueda seguir teniendo ese precioso tiempo con el Señor, ¿no? Hay mucha gente que da testimonio que cuando llega a la iglesia, encuentra paz, encuentra tranquilidad, porque en la casa hay problemas, en la casa hay necesidades, en la casa hay dificultades, porque una u otra cosa, hay gente que viene a la iglesia y el marido no viene, o tienen problemas matrimoniales, familiares, y cuando vienen al culto es como que se liberan. Entonces hay que dar ese tiempo, que la gente se entregue al Señor, se rinda delante del Señor. Luego, el ser receptivo al Espíritu Santo. Una fe real es necesaria para conducir un culto hacia la adoración verdadera. Bien decían ustedes, esta persona, esta persona dirige a los demás conforme a lo que está en la Escritura. Alguien que no conoce la Escritura, ¿cómo va a guiar al pueblo si no conoce de la palabra de Dios? Si no sabe versículos clave, si no sabe cuáles son los versículos para una alabanza, cuáles son los versículos para una adoración, cuáles son unos versículos tal vez para un momento de, eh, como había en el tiempo de Israel, para cantos de victoria, ¿no? Habían otros para cantos fúnebres. Y, y si no conocemos, si no sabemos, ¿cómo vamos a guiar al pueblo? Hay también esos momentos, hay esos tiempos, hay esos pasajes bíblicos que tenemos que comprender y entender para poder conducir al pueblo a la adoración. ¿Mm? Sabemos, ¿no? Que cómo es la enseñanza de alguien que va, de algún pastor, de algún líder, algún anciano que va a un eh, tiempo fúnebre, digamos, de alguien que falleció. ¿Cómo es? ¿Va a ir con victoria? ¿Va a ir con gozo? ¿Va a ir con predicación de alabanza, de júbilo? ¿O cómo va a ser su predicación? ¿Cómo han visto ustedes? ¿Cómo es? ¿Cómo es el mensaje en ese tiempo difícil de duelo? Que tendría que ser palabra de consolación, de fortaleza, decir Ujú, que el alma del que partió, si era cristiano, pues está al lado de nuestro Dios, ¿no? ujú. O darle a entender la salvación. Claro, ahí está, ¿ves? Ahí la situación. Entonces, el que dirige, el que dirige también tiene que tener ese conocimiento y poder guiar a las personas conforme también a la situación, al momento, a lo que estamos pasando. El percibir todo lo que está sucediendo, como decíamos, ¿no? También, el que dirige el culto debe evitar cerrar los ojos y perderse en la adoración. Debe evitar, ¿m? Debe evitar, porque está dirigiendo. Por eso es director de culto, por eso está al frente, para llevar al pueblo.
cuando ve que el pueblo, como decían ustedes, hay una sintonía en la que el pueblo va de corazón y no necesita que se le esté empujando, diciendo, impulsando, animando, eh, puede, ¿no? Podemos, todos estamos unidos. Pero a veces ustedes saben, ¿no? De que eh, un niño se mueve o los chicos están correteando y ahí ¿quién tiene que hablar? El director de culto, ¿eh? Hermanos, por favor, los niños con sus papás o si estamos en tiempo de estudio de escuela dominical, ¿dónde van los niños? A, a sus respectivas, a sus respectivas clases. Entonces, eso es la importancia del que está, el que está dirigiendo, percibir todo lo que está sucediendo. Y cuando uno está al frente, ¿se ve o no se ve todo lo que pasa? ¿Mm? Se ¿Se ve ve o no se ve? todo el movimiento que uno hace, se ve. Se ve, Hasta ¿no? lo que están durmiendo lo ven más, Ah, claro, más ¿ve? claro. Ajá. Entonces ahí, ¿ve? El que dirige tiene que estar percibiendo, mirando, observando todo lo que sucede. Hermanos, nos vamos a alabar con esta canción, acompáñenos con las palmas. Hermanos, levante su mano al Señor y entréguese con esta canción que vamos a cantar. ¿Ve? Ahí el director va percibiendo, ¿sí? Tiene que ver, entender qué es lo que está sucediendo en la congregación. Entonces, esto tomar muy en cuenta cuando nosotros deleguemos directores de culto o quienes dirigen la, la alabanza, ¿sí? Quienes dirigen la alabanza hay que tomar muy en cuenta estos puntos para no equivocarnos, ¿no? Para poder tener cultos que agraden a Dios, que puedan ser gente que sea madura, que conozca la escritura. Por eso yo les decía la primera clase, a veces escucho yo a hermanos músicos decir, no, pero yo no soy pastor, ¿por qué voy a ir al seminario? ¿Por qué voy a estudiar? Pero no dirigir, le pregunto, sí, me dicen. ¿Y cómo, cómo dirigís entonces? No, y a lo que salga, digamos. Es que no es a lo que salga, pues, ¿no? Es un culto a quién? A Dios. No es como salga. Entonces, me he topado con varios hermanos de iglesias que he animado y que tienen ese concepto, ¿eh? No, no, ¿para qué voy a prepararme si no voy a ser pastor? Pero están en la dirección de culto, son líderes. ¿M? Necesitan saber, comprender, entender lo que hace la iglesia, lo que es el culto. Otra cosa es si van a ser pastor, otra cosa es eso, ¿no? Pero necesitamos tener el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Algún comentario? Hemos visto 9 características de aquellos que dirigen el culto. ¿Algún comentario, algún aporte? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Escucho. Y esta parte quiero más o menos aportar también mi idea de que en cómo prepararse en el culto, ¿no? Para dirigir, porque a veces no es fácil tampoco llegar en esa altura, ¿no? Y es preparándonos, ¿no? Y a veces no tienen esa posibilidad, digamos, ahí a este mismo estudio algunas congregaciones, ¿no? Solo el pastor enseña, digamos, ¿no? Y quizás en la familia usa, digamos, por grupo, ¿no? La familia que toca esta semana dirige, otra familia que dirige otra semana, sí. Y todos en la práctica lo hacen y es otra forma de, yo que también perder el miedo, quizás más en llevar en el púlpito y aprender cómo dirigir el culto también, como dice, ¿no? Y siempre constante en oración y en ayuno, antes de subir al púlpito. Eso siempre lo que muchos los pastores siempre nos motivaban, ¿no? Ese es el principal. Y si no, no funciona. El Espíritu Santo no puede entrar, porque si es una persona muy especial, como se conoce, ¿no? Y si estás limpio de corazón, y ahí funciona eso, ¿no? Y eso es lo que también puedo aportar, pastor. Ah, bien. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario?
Tal vez alguna pregunta. Pastor, yo creo que un, un líder que dirige la escuela dominical o que dirige el culto debe de conocer bastante la psicología, porque es igual que un maestro que está al frente, pasando clases, dirigiendo su clase, se da cuenta rápido qué pasa con los estudiantes o con alguien. De la misma forma, el director que está al frente, por ejemplo, muchas veces ahí en la iglesia, el director dice, hermanos, pareciera que ustedes han venido muy tristes, lo estoy observando, así como usted decía, eh, sintamos el gozo, levantémonos, y a veces nos hacen levantar para que nos movamos, porque yo creo que él se da cuenta el grado de alegría o, la, o cómo nos hemos llegado a la iglesia, ¿no? Y así que yo creo que él debe de conocer la psicología. Bien. Vamos a la última parte, y así para que puedan quedar libres para el parcial, para su examen. Y vamos a hablar un poquito sobre cuál es la música que agrada a Dios, ¿no? Siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la música que agrada a Dios? ¿O con qué le tenemos que alabar? ¿Con qué le tenemos que adorar? Y cuando hablamos de música, cuando hablamos de instrumentos, ustedes saben que en la Biblia encontramos de todo, ¿no? Instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, y hay toda clase de instrumentos, porque la música es muy importante, ¿no? Dentro de cada cultura. Ahora, el concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia. Por ejemplo, se reunía sin distinción de ninguna clase la poesía, la música y la danza, como un arte unitario, ¿sí? Así era el conocimiento de lo que se entendía como arte, la poesía, la música y la danza. ¿Ustedes se acuerdan del emperador, por ejemplo, Nerón? ¿Qué hacía Nerón? ¿Qué hacía Nerón? Agarraba su lira, dicen que tocaba feísimo, pero él agarraba el instrumento y lanzaba poesías. ¿Mm? Y estaba ahí en su lugar de, de lujo, ¿no? De poder dedicarse al arte o a entonar estas situaciones de gozo, de alegría que él tenía en esos momentos, de sentirse rey, de sentirse grande, de sentirse importante, poderoso, a tal punto que todos sabemos, ¿no? Y destruyó él mismo el imperio, digamos. Entonces, el concepto de arte involucraba poesía, música y danza. Cuando estudiamos la parte de la música en los primeros inicios. La música, como toda manifestación, es un producto cultural. Es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Ustedes saben que la música es por excelencia. ¿Qué hacemos con la música? ¿Qué hacemos con la música? Damos todo lo que sentimos, expresamos ideas, expresamos sentimientos, este, y siempre decimos, y he escuchado también a otros decir, no voy a enamorar a mi esposa o a mi futura esposa o a mi novia con levanto mis manos, digamos, no, ¿no? Voy a dedicar una música de qué o una canción de qué, de amor, de poder manifestarle que me agrada, que me gusta, que haría todo por ella o por la familia, o si hay alguna meta, algún objetivo de formar una familia, se dan cuenta, ¿no? Expresa
situaciones, sentimientos, ideas, eh, por la música. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿ya? La música era dirigida por los profetas. Todos los profetas eran músicos. Todos los profetas eran músicos. Y empezamos, por ejemplo, por María, ¿no? María en Éxodo 15, el grupo de profetas con los que Saúl se encontró en 1 Samuel 10:5. Saúl volvía a su casa, dice, y que encontró a los hijos de los profetas que estaban alabando al Señor. También vemos en Isaías 26, 1 al 6, que él compuso varios cantos mesiánicos, el profeta Isaías. Varios cantos mesiánicos. Isaías 60, 61, 66, son cantos mesiánicos. Isaías 40, 41, ¿no? Que algunos tenemos como versículos clave, ¿no? Del 41:10, por ejemplo, ¿no? De que te voy a sostener con mi brazo derecho. Son cánticos compuestos por los profetas. Ezequiel 33, 32 también nos habla acerca de que se lo reconocía a Ezequiel como un gran cantor, un hombre que componía canciones. Y segunda de Crónicas 5, 11 al 14 podemos leer acerca de muchos hombres que estaban al frente de la alabanza en el lugar donde iba a ser antes del templo y luego en el templo. Recordemos, ¿no? Cuando vimos las primeras unidades, cómo fue evolucionando el tiempo de la adoración. Primero, antes del tabernáculo, en el tabernáculo, luego en el templo, luego vinieron en la sinagoga, en las casas, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando. Así también, de acuerdo a los tiempos, a la evolución de las culturas también, podemos ver que también ha ido cambiando. En el Nuevo Testamento también encontramos, por ejemplo, Lucas 2:14. ¿Quiénes cantaron? Los pastores. ¿Qué cantaron? Gloria a Dios en las alturas. Jesús y sus discípulos cantaron un himno después de la última cena, ¿no? Mateo 26:30. Cantaron un himno. Pablo y Silas, ¿qué cantaban en la cárcel, en la prisión? Lo hemos leído varias veces, ¿no? Cantaban himnos en la prisión. Y luego vino lo que hemos leído, ¿no? Un milagro, se manifestó el poder de Dios y vino un terremoto y a todos se les rompieron las cadenas. Y Pablo recalca en 1 Corintios 14:26 que cada uno de los que estamos en la congregación aportemos con un salmo. Mire, cada uno aporte con un salmo, cada uno para la edificación de todos los hermanos, para que haya un excelente tiempo de alabanza y adoración. Entonces, cuando pensamos en música, recordemos de que cada cultura tiene sus propias melodías. Y acá, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? De que tiene que ser letra que alabe, que honre, que glorifique ¿a quién? A Dios. Esa es la diferencia ahí. Lo puedo hacer con ritmos locales, lo puedo hacer con ritmos nacionales, lo puedo hacer con ritmos de otros lugares. Lo importante es alabar, honrar, adorar, exaltar el nombre de Cristo Jesús. Los judíos, los instrumentos, ellos también lo usaron de acuerdo a su contexto. Los judíos, de acuerdo al contexto en el que estaban. Recordemos de que ellos venían de varias culturas, ¿sí? Venían de varias culturas que tenían ahí para poder llevar adelante los cultos. Por ejemplo, el Salmo 150, que lo hemos leído, ¿no? Hay
distintos instrumentos con la que nombra la palabra del Señor, que alabemos al Señor. Mire, Salmo 150. Alabémoslo, versículo 3, con sonido de trompeta. Alabémosle con arpas y lira. Alabémosle con pandero y danza. Alabémosle con cuerdas y flauta. Alabémoslo con sonoros platillos. Alabémoslo con platillos vibrantes. O sea, yo quiero que se den cuenta de que lo que importa es, dentro de un culto, que exaltemos y alabemos a Dios. Ahora, también no olvidemos, como siempre hemos dicho, no irnos al extremo del desorden, ¿eh? No irnos al extremo del desorden en el culto. Ahí también, todo en orden, dice Pablo, ¿no? Todo en orden, todo para la gloria del Señor, todo para edificación de la iglesia, todo como para el Señor. Primera de Corintios, todo como para el Señor. ¿Sí? Entonces, hay dentro de los salmos situaciones muy concretas en las que nos invita a nosotros a alabar y adorar con todo lo que tenemos. Y si no tenemos instrumento, ¿alabamos o no alabamos igual? Alabamos. Hoy no queremos alabar, tenemos la voz, Tenemos la manos, voz, tenemos las manos, exactamente. nuestros pies. Claro, ahí está. Cuando María vio que cayeron los carros del faraón y el ejército egipcio, todas las mujeres empezaron a cantar, a alabar al Señor, a exaltar. Ahí, cuando pasaron el mar, y ella agarró un pandero. No dice que todas tuvieron, pero él y los demás, ¿cómo acompañaron? Con sus palmas, con sus danzas, con el corazón rendido, entregado al Señor. Entonces, no es cuánto tengamos, ¿no? Es cómo lo hacemos. Eso es importante dentro de la alabanza y la adoración. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo? Es ahí la importancia de que ese instrumento sea para la gloria y honra del Señor. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hoy en día también, a veces en los cultos hay un sonido extremadamente fuerte, ¿eh? Un sonido extremadamente fuerte. Y yo siempre les digo, Dios no es sordo, hermano. Bájele, bájele. Hay bebés aquí en la iglesia. Hay ancianos también. Hay que tener cuidado. Aquí el culto es para Dios, no es para que suene el instrumento a todo trapo. Sabemos que la música, ¿qué tiene? Tiene melodía, tiene sonido, y que unido a otros instrumentos queda es agradable a los oídos. Entonces eso también ustedes tienen que cuidar, ¿eh? Dentro de un culto no estar excesivamente con los, con los volúmenes elevadísimos. Entonces eso también hay que tomar en cuenta si es que hay instrumentos dentro de las iglesias. Bien, hemos llegado al final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario de la clase, del módulo? Ya para terminar sus... Interesante, pastor. Gracias. Ya, hermana Maricela. ¿Alguien más? Sí, pastor, es muy importante y aprender todo esto, ¿no? Que es el culto, cómo llevarlo y todo eso. Y bien decía usted, el seminario no está solamente para los que tienen el llamado pastoral, sino para todo aquello que está abierto. Pero, ¿y qué hay de aquellas personas que no tienen la posibilidad de tomar, o sea, ni en tiempo ni en recursos? Entonces, sería bueno, ¿no? Que el pastor o los pastores tomen esa, no sé si han visto una persona que lo empiezan a capacitar, porque es fácil para nosotros como hijos de Dios de repente ver algo, observar algunas cosas
en el ministro o en el grupo de alabanza y de adoración, si bien en su poco conocimiento ellos dan. Yo por lo menos le puedo decir que yo inicié en el Ministerio de Alabanza sin ninguna capacitación de este tipo cuando yo estaba por mi adolescencia. ¿Ya? Y a medida que fui preparándome y gracias a Dios siempre se me presentaron oportunidades de poderme capacitar en la parte de alabanza y adoración. Entonces entendí, pero también veo que hay situaciones donde son iglesias, por ejemplo, que son nuevas, que no hay de repente esa preparación de parte del hermano y sin embargo hay la crítica, ¿no? Tal vez el mismo pueblo y decir que no hace como debe ser, que no pasa esto, ¿no? Entonces, sería bueno que se dé una capacitación, incluso podríamos hacer algo, no sé, tal vez un taller así muy, muy pequeño, gratuito, ¿para qué? Para que puedan tener esa accesibilidad o ese acceso a que puedan recibir esa capacitación, ya que es muy importante, es una parte fundamental, como usted dice, cómo lo va a dirigir, por qué tiene que hacerlo, cómo lo tiene que hacer, ¿no? Para no cometer pecado y no hacer pecar al pueblo también, pastor. Y por último, pastor, si bien la palabra de Dios es no nuestra base fundamental para el estudio, ¿qué otros libros usted nos puede recomendar de poder estudiar? Por ejemplo, como usted decía, de lo que es la melodía, de lo que son los ritmos, de acuerdo a la palabra, ¿no? Sin salirse de lo extravagante y demás. Entonces, de repente usted tiene alguna bibliografía, pastor, que nos pueda facilitar, por favor, le agradecería muchísimo. Gracias, pastor. Bien. Sí, todos iniciamos sin conocimiento, ¿no? Y cuando vinimos al Señor, lo hicimos con mucho amor y mucho temor también, ¿no? Y temblor. Creo que cuando la mayoría de nosotros hemos venido y hemos empezado a servir al Señor, ha sido así, ¿no? Y luego ya una preparación eh, con el Señor, a tiempo con el Señor y ojalá encontremos líderes que nos ayuden, porque como dicen ustedes, es importante esto, pero a veces no encontramos y no hay liderazgo que se, que se preocupen por esta situación. ¿M? Y a veces se pone a alguien que, que solamente los haga, ¿cómo se dice? Eh, practicar, digamos, pero no hay un estudio, una guía sobre esto. Me pasó a mí también. Entonces, sí, vamos a tomar en cuenta eso de poder preparar de parte del seminario, ¿no? Con esto, un taller así para guiar a la iglesia. Bien. Y la bibliografía, todos, creo que la mayoría ha pedido texto. Dentro de los textos que les he dado hay bibliografía. Está, por ejemplo, Marcos Witt, que la mayoría conocemos y que tiene buenas. El texto que les he pasado está recopilado con muchas de las cosas que él ha tomado en cuenta también para poder llevar y dirigir, ¿no? Tomar en cuenta para quienes estén en la alabanza. También algo muy importante, alguien que se conoce mucho es Joyce, que habla sobre alabanza y adoración. Entonces, ahí en la bibliografía pueden copiarlo y pegarlo en el buscador y les va a salir para que puedan, si es que hubiera algunos textos disponibles, ¿no? Porque la mayoría no es de paga, pues, ¿no? Hay que pagarlo. Entonces, ahí lo tienen también. ¿Ya? ¿Alguien más? Y cerramos. Bueno, pastor, va a disculpar. Quizás esta es una pregunta muy personal, quizás, ¿no? Este último clase y la oportunidad que me presentó para poder llegar a esta situación, ¿no? Mira, yo en esto soy nuevo. Entonces, lo que pasa ahí en la iglesia donde estoy, no hay un líder que... Hay hermanos que son ancianos de años, dicen, pero no hay uno que está preparado, digamos. Y yo antes
de entrar como estaba el pastor Ramiro dictando las clases. Por él yo me entraba a conocer más, digamos, ¿no? La curiosidad me ha llevado más para poder profundizar sobre la palabra. Y ahora resulta de que nosotros no tenemos un líder así preparado, nada. Y mañana tenemos que elegir un líder, pero en ese caso sí o sí tiene que ser una persona, digamos, que está maduro el conocimiento del este pastor. Eso tenemos que ver nosotros ahorita, casi mayormente son nuevos, y lo que son más antiguos no están cumpliendo a la cabalidad, digamos, ¿no? Tenemos en esa parte de la falencia mucho. Por esa razón, más que todo, mi persona se puso a preparar, digamos. Y yo soy nuevo, digamos. Y por eso yo quería seguir estudiando si la clase va a seguir. Entonces yo quiero seguir preparándome, ¿no? Eso sería mi pregunta, pastor. Claro, orar primero, ¿no? A ver, para que Dios les guíe a elegir un buen líder ahí. Y claro, en la situación que está usted, si saben que usted se está preparando, también orarle a Dios, ¿no? Que si también alguien mira en usted el testimonio, la vida que usted está teniendo y usted está en plena preparación, que Dios le dé la fuerza también, ¿no? Y que pueda asumir, ¿no? Que Dios tiene los planes, los propósitos también para cada uno. Y yo creo que si usted ha tomado esa decisión firme de prepararse, que Dios tiene grandes cosas para usted. Así que orar, ¿no? Y esperar en el Señor y tomar siempre las mejores decisiones para llevar adelante el pueblo de Dios. Eso, hermano Eduardo, y claro, hay que seguir, ¿no? Tiene que continuar hasta terminar. No nos vaya a dejar, no vaya a dejar a medio camino Así también. es, pastor. Y le pido a todos los hermanos que están en el seminario, le pediría la oración esta noche porque mañana es nuestra elección, a ver cómo estará preparando Dios para cada uno de nosotros de la iglesia. Amén. Vamos a estar orando, hermano. Vamos a estar orando. Bueno, ¿Ya? gracias, pastor. Bien. Bueno, no se olviden, hermanos, hemos llegado al final del módulo. Próximo viernes comienza el último módulo, ya el último módulo del año. Va la materia de oratoria, va a estar a cargo del pastor Valdir y va a durar unas 3 semanas porque ya viene fin de año, entonces vamos a cuidar de que no estemos pasando clases fin de año. ¿Ya? Pastor, Sí. disculpe una pregunta. Ya usted dijo que vamos a pasar clase. Ya nosotros estamos saliendo de vacaciones, salimos el 6 y bueno, al menos yo creo que vamos a viajar al campo y no sé, ya usted dice que vamos a seguir, pero en cuanto a mí, a Dexter, siempre nosotros salimos y nos vamos al campo y casi no estamos en la ciudad. A ver qué podemos hacer. Ya, háblenlo con el docente y pueden tener el texto igual y poder dar los exámenes, ¿no? Para que no se perjudiquen, avanzar así, dar los exámenes y los trabajos para que sería ese el caso de ustedes, ¿no? Que están por allá. Y Bien, le hermano. cargo los textos bastante. Ya, sí, sí. Bien, hermano, hemos llegado al final. El día de mañana, no se olviden aquellos todavía que todos no han pasado el examen, tienen el tiempito y bueno, el tiempo hasta mañana, ¿no? La noche y el lunes ya estaré pasando las notas al grupo. Que Dios me los bendiga, que pasen un excelente fin de semana en sus iglesias y puedan
adorar al Todopoderoso, al Señor, y que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Hasta mañana. Hermano, Bendiciones igual, pastor, hermanos. Otra oportunidad.